¡Ey! 7 de la mañana, 58 minutos de esta pelea tan inusual, Felipe. Sí. Inusuales de adentro del gobierno. Se están dando unos codazos terribles con unas denuncias que en el mejor de los casos o es corrupción o es incompetencia. Hay varias personas que están gravitando. Termina la entrevista con doña Angie Rodríguez diciendo que hay una conspiración muy fuerte que incluye el ataque, el robo, el asalto a la casa de sus padres. Y como usted se da cuenta que se le llevaron el permiso de salida del hijo. En fin, muy grave porque esto es batalla interna dentro del gobierno. La otra cara es Carlos Carrillo, que era el gerente de este fondo de adaptación y que ahora es el director de la unidad de gestión de riesgo. Doctor Carrillo, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo para usted, para toda su mesa Blue y para todos los oyentes, y no le digo que también para la doctora Angie, porque muy seguramente ya está en otro medio repitiendo estas mismas mentiras. Néstor, yo quiero hacer una pequeña precisión sobre dos cosas que usted acaba de decir. Sí, una, señor. el nombre de la entidad es Fondo Adaptación, sin el D. Okay. Se llama Fondo Adaptación. Entonces, pues yo entiendo que usted no lo conozca, pero la doctora Angie, que funge como gerente, tampoco sabe ni siquiera cómo se llama la entidad. Bueno, pero ella también comete el mismo lapsus que usted. Y el segundo es que aquí no tenemos que escoger entre ineptitud y corrupción. Aquí tenemos que escoger entre la verdad y la mentira. Doctor Carrillo, yo honestamente no entiendo por qué no lo han echado, pero tampoco debo decirle por qué usted no ha renunciado. Si en la Casa de Nariño, acaba de decir Angie Rodríguez, creo que usted la escuchó, que el presidente Petro la autorizó para hacer estas denuncias contra usted, me da la impresión de que usted no es muy valorado dentro del gobierno, o que hay unos poderes bastante mayores dentro del gobierno que se están moviendo contra usted. ¿Por qué sigue siendo usted funcionario del gobierno? Pues Néstor, a mí me entristece mucho que esto suceda, porque es que hay unas instancias. Yo, por ejemplo, he hecho sin número de denuncias, he dado muchos traslados a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, tanto en la UNGR como en mi tiempo al frente de la gerencia del Fondo de Adaptación, y no necesité hacer una rueda de prensa desde los canales de presidencia para hacer algo que es mi deber como funcionario. Aquí, pues claramente la doctora Angie habría podido ahorrarle al gobierno y al presidente este desgaste. En el momento mismo en el que la nombran a ella gerente encargada, yo me pongo a su disposición, no solamente para que se realizara un empalme, que es lo que debe pasar, a pesar de que hubo aquí una gerencia fugaz de esta señora que puso Armando Benedetti y la señora Catherine Rojas, pues yo estaba en toda la disposición de sentarme con mis equipos técnicos a entregarle la entidad de la mejor manera, y también le señalé mis preocupaciones sobre la corrupción que puede haber particularmente en la Ruta del Arroz, que es este contrato con la Fundación San José. Ella nunca me recibió, y pues en lugar de por ejemplo, que nos hubiéramos sentado con el presidente de la República, con el ministro de Hacienda, recuerde que el Fondo de Adaptación está adscrito al sector Hacienda, pues no, ella no hizo nada de eso. Ella simplemente abusa de la institución presidencial, utiliza sus canales de la presidencia para citar a los medios de comunicación y armar esto que claramente lo único que busca es hacerle daño a mi buen nombre y poner en entredicho trabajo que yo he venido haciendo en el gobierno con mucho cariño y con mucho compromiso por el proyecto durante los últimos 20 meses. Discúlpeme, le reitero la pregunta. Si esto lo están moviendo en la Casa de Nariño, si detrás de esto está el presidente de la República, le están enviando un mensaje de que usted no es valorado, apreciado, que tienen sospechas de que los contratos que usted hace no son transparentes, que tienen sospecha de que usted es un incompetente. ¿Por qué no renuncia? Pero Néstor, es que el país sabe que yo no soy un incompetente. ¿Usted sabe lo que es echarse encima la cruz del peor escándalo de corrupción de este gobierno? De un gobierno de fractura como este, que tiene en contra a los gremios, a los medios de comunicación, a una cantidad importante de grandes poderes del país. Un gobierno que tiene que resistir a un proceso de reacción de pues unas oligarquías y de unos intereses económicos a los que este gobierno pues les genera un impacto.
Esto es un escándalo terrible. Los medios llevan casi ya 2 años hablando todos los días de la UNGRD y yo llegué aquí pues a asumir un reto gigantesco. Entonces, si el presidente no valora lo que yo he hecho, pues bueno, eso sería algo a lo que él tendría derecho, pero pues es tan simple como que me pida la carta de renuncia. Yo, a diferencia de la doctora Angie, yo no tengo ningún apego por este cargo. Yo no estoy atornillado a este puesto. Yo soy un actor legítimo. Yo soy un actor legítimo dentro de las izquierdas en Colombia y tengo el derecho de hacer parte de este gobierno y lo he hecho muy bien. Y es algo que reconocen. Fíjese usted, por ejemplo, el sábado estábamos en Cali firmando unos convenios de fortalecimiento institucional en el marco de la declaratoria y recibo el respaldo de gobernadores tanto del pacto, que son muy poquitos porque nos fue muy mal en las elecciones de 23, como gobernadores que no tienen nada que ver con el petrismo, de la doctora Nubia Carolina del Chocó, de la doctora Dilian Francisca, que creo que, pues imagínese usted, ¿qué tiene de petrista? Del gobernador Rey, con el que venimos reconstruyendo Paratebueno de la mejor manera, el gobernador del Caquetá, el gobernador del Casanare. O sea, yo recibo reconocimientos todo el tiempo por parte de muchos sectores de la política nacional y de la opinión pública. Entonces, si el presidente no me quiere en el gobierno, es tan simple como que me pida la renuncia, yo inmediatamente se la voy a dar, y yo se lo dije la última vez que hablamos. Yo le dije, presidente, yo no voy a hacer lo de Alejandro Gaviria, yo no voy a salir a hablar mal de usted, porque el presidente encabeza hoy un proyecto colectivo del que yo hago parte, y las decisiones que yo he tomado en el Fondo de Adaptación, por ejemplo, que es donde se centran las críticas mendaces de la doctora Angie, pues a lo que apuntan es a cuidar el legado del presidente en La Mojana, porque a mí me interesa que a este gobierno le vaya bien, porque yo creo en las ideas que este gobierno defiende, Carrillo, y soy un actor político que necesita también para poder seguir teniendo oxígeno político en el futuro, en lo que me queda de vida, porque yo no voy a dejar de hacer política nunca, pues que a este gobierno le vaya bien, y es para eso para lo que he trabajado. Sí. Doctor Carrillo, la directora del DAPRE nos habla específicamente, y lo ha venido haciendo desde la semana pasada, de 4 contratos que ella identifica con casi nivel 0 de ejecución, de 0%. Dice, el proyecto de La Mojana tiene apenas el 3% de los recursos ejecutados, pero luego habla de la ruta del arroz y de un contrato de hidrodinámica, entre otros, con el 0% de ejecución. ¿Eso no es una muestra clara, más allá de las divergencias políticas o personales, no es un indicador que juega en su contra? Pues es que es mentira, por eso lo dice. Vea, vamos a hablar del proyecto Dinámicas Hídricas, que la señora Angie Rodríguez dice que tiene 3% de ejecución. No, 0% dice. El que tiene 3% no, según ella 3%. No, Dinámicas Hídricas, es ese. Bueno, ok. Ese es del que hablamos, del 1.1 billones de pesos. Ese es un proyecto que comienza en el gobierno Duque. Y es una mega obra. Eso es una obra de más de 300 millones de dólares. ¿Cierto? Es un proyecto que es hermanito del Canal del Dique. Recuerde usted que el proyecto del Canal del Dique lo adjudica a este gobierno porque ya no tenía reversa, porque ya había unos oferentes, ya había unos derechos adquiridos, y este gobierno no tiene opción distinta en los primeros días del gobierno en el 22 que adjudicarlo. Este es un contrato parecido, este es un proyecto similar en términos de magnitud, pero venía en un nivel de avance inferior. Entonces la decisión de este gobierno cuando llega en el 22 es actualizarlo. ¿Por qué? Porque era un proyecto que en su momento no cumplía con los enfoques que tiene el presidente Gustavo Petro y nuestro gobierno. Cuando yo llego a la gerencia del fondo en julio del año pasado, encuentro un proceso de adjudicación de 56,000 millones de pesos de una consultoría para definir qué hacer con el 1.2 billones de pesos. El 1.2 billones de pesos llega hasta finales del 2023 a través de, pues, producto de un Confis, ¿cierto? Entonces, antes no estaba la plata. En el 2024, que ya está la plata, empiezan un proceso de estructuración de una consultoría de 56,000 millones de pesos para definir qué se iba a hacer con esos 1.2 billones de pesos. Esa consultoría tenía un tiempo de cerca de 2 años.
Entonces, ejecutados esos 56.000 millones de pesos en caso de que se hubiera adjudicado, habríamos tenido que esperar, estamos hablando del 24, hasta junio del 2026 para efectivamente contratar. La plata de ese proyecto, el 82%, ojo Ricardo con las cifras para que vea usted lo mentirosa que es esta afirmación que dicen del 3%. Esto es un proyecto plurianual. Esto no es un proyecto pequeño que se pueda decir es que solamente está el 3%, es que el proyecto no se ha contratado. ¿Cómo se va a ejecutar el proyecto si el proyecto no se ha contratado? El 82% de ese 1.2 billones de pesos en nuestro plan de acción está pensado para la obra y la obra no se ha contratado porque en diciembre del año pasado se cayó la consultoría porque ninguno cumplió y ahí es donde aparecen las primeras denuncias de presunto favorecimiento a un contratista. Una vez se cae ese proceso de los 56.000 millones de pesos, vuelvo a empezar a toda marcha con un equipo capaz, técnico, porque el Fondo de Adaptación es una entidad técnica que tiene capacidades de estructurar proyectos y empiezo a contrarreloj a tratar de estructurar un proceso llave en mano que debió haber salido a ruedas de negocios en septiembre u octubre. Pero ¿sabe qué hicieron? Le entregó el señor Benedetti, le entregó el Fondo de Adaptación a sus amigos politiqueros allá de Córdoba y otros, y se detuvo la adjudicación de la ingeniería básica. Sin la ingeniería básica no se puede hacer el contrato llave en mano, no podemos hacer las ruedas de negocios para buscar un contratista que ejecute un contrato de 300 millones de dólares. Entonces, si ella dice que está en 3% de ejecución y me culpa a mí, es porque una de dos, o no tiene ni idea cómo funciona la contratación pública, o simplemente está tratando de posicionar en la opinión pública un relato de que yo soy un incompetente para tener una justificación y pues seguir insistiéndole al presidente que me eche. Sí, una última pregunta, doctor Carrillo. ¿Es cierto que cada vez que usted le decía a la doctora Angie de nombramientos en el Fondo de Adaptación, ella le contestaba a usted no por instrucciones del doctor Benedetti? Sí pasó varias veces, ella manda unos mensajes de esos que se borran audios, ella siempre manda audios, y sí, varios nombramientos. Al principio pude hacer unos nombramientos, después ya no me dejaba y me mandaba el mensaje diciendo, Doc, es que es instrucción del doctor Benedetti, pero pues bueno, usted sabe que los nombramientos son discrecionales del gobierno. Si por ejemplo el presidente de la República dice que alguien no se puede nombrar, pues no se puede nombrar. Justamente por eso es que a ella la echan hace una semana de la presidencia, porque el presidente quería nombrar a alguien y ella le embolató la hoja de vida. Pero yo creo que es importante aprovechar este espacio para hablar de los contratos y de las falsedades que la doctora dice ante el público. Doctor Carrillo, ¿ella renunció o la iban a echar? No tengo ni idea. No, ya pero la renunciaron, le pidieron la renuncia. Pero se quedó. Sí, le pidieron la renuncia. Finalmente pues se atrincheró. Pues realmente se quedó seguramente por petición del ministro Benedetti. La verdad, porque pues, es que el hecho que hay de fondo es el nombramiento de José Alexis Maecha, quien salió mal de la subdirección del DAPRE hace unos meses en una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Lo que quiero decir, doctor Carrillo, es si la iban a echar, si iba a salir, finalmente ni la echaron ni salió. Y ella sigue siendo hoy la directora de la Presidencia de la República, quiere decir su jefe. Claro. Pero es que mi jefe, que es el presidente Gustavo Petro, a mí no me ha pedido la renuncia. Y en el momento en el que me la pida, pues yo se la entrego. Porque yo no tengo ningún apego. Vea, el desgaste de vida de cargar con la UNGRD, esto es una cruz muy pesada. Y yo lo hago porque creo en el presidente y más que eso aún, porque creo en un proyecto colectivo que comparto con él. Que no comparto con Benedetti, que no comparto con los ñoños que votan a favor del gobierno, que no comparto con los conservadores, con Carlos Andrés Trujillo, que no comparto con Daniel Quintero, que no comparto con un montón de gente muy regular que ha entrado al proyecto, pero que sí comparto con el presidente. Y yo voy a seguir cuidando ese legado del presidente y voy a seguir trabajando porque a este gobierno le vaya bien, para que a las izquierdas les vaya bien, hasta que el presidente me lo pida. Pero en el momento en el que él me pida la renuncia, pues yo me voy. Es que usted de verdad cree que uno anda en la vida
queriéndose echar semejante chicharrón encima. Tenemos el Puracén alerta naranja. Tenemos la temporada de lluvias saliéndose de tiempos. Acabamos de salir de la temporada de huracanes con Providencia vulnerable. O sea, esto es un cargo que tiene un desgaste gigantesco y que yo hago con convicción, con técnica y en donde he conseguido unos resultados muy importantes, y lo hago por lealtad a este proyecto político. No lo ven así sus jefes, ni el presidente de la República, ni doña Angie Rodríguez. Doctor Carrillo, gracias por acompañarnos. Pero Néstor, permítame decirle una cosa sobre la ruta del arroz, porque me parece que es importante aclararlo, porque ese es el contrato de la Fundación San José. En el Fondo Adaptación, que es una entidad bastante técnica desarrollada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el gerente del fondo, el gerente general, no es ordenador del gasto. No es ordenador del gasto. El fondo tiene 4 subgerencias y esos subgerentes actúan como ordenadores del gasto. Así estaba cuando yo llegué. Cuando yo llego, se está estructurando el proyecto de la ruta del arroz en una subgerencia que es la subgerencia de regiones, al frente del doctor Andrés Charri, @CharriManager. Yo creo que muchos lo conocieron en Twitter cuando era muy activo defendiendo al presidente Gustavo Petro. Entonces, el señor Andrés Charri es quien estructura el proyecto de la ruta del arroz y quien lo adjudica. Y esto, pues, es tan simple como mirar la resolución de adjudicación. La resolución de adjudicación no está firmada por mí, está firmada por el doctor Charri. Entonces, si la señora Angie Rodríguez tiene dudas sobre la adjudicación y sobre la validez y sobre la legalidad de ese contrato, ¿por qué sostiene a Andrés Charri como subgerente de regiones? Si fue él el que lo estructuró. ¿Y sabe quién más estuvo en ese equipo de estructuración de ese proyecto? La señora Lina Natalia Ramírez, que hoy es la subgerente no sé la verdad, doctor Carrillo. De riesgos. Respetuosamente no quiero meterme en esos debates del articulito de la personita que firmó. No, es que no es un articulito. Es que ella me responsabiliza a mí de un contrato que adjudicó quien hoy tiene de subgerente. Para eso, como usted sabe, hoy abrieron investigación Procuraduría y Contraloría, que están al frente de esto. Yo lo que les sugiero es que arreglen el problema interno, porque las denuncias las están haciendo de manera insólita, para mi gusto, sus jefes, que le están diciendo... Y le estamos dando una gran papaya a la oposición. Imagínese usted, por ejemplo, la felicidad suya, Néstor, que ha sido tan crítico del gobierno, con un showcito de estos. No es felicidad mía, le aclaro. No, yo sé que usted sí está contento de ver esto, está comiendo palomitas, pero es entendible, y por eso creo que esto hay que tratarlo con técnica y con rigor. Le agradezco que me interprete, pero aquí los que están sufriendo no somos ni usted ni yo, son los damnificados de la mojana y la gente del arroz en Sucre, que esperaban algo del gobierno y que no se les está produciendo. Aquí, doctor Carrillo... Y que no va a llegar, Néstor, va a llegar porque ya se acabó el gobierno y esto no se contrató. Sí, doctor Carrillo, sí. Qué gran descubrimiento. Doctor Carrillo, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, Néstor, que está muy bien. Muy amable. 8 de la mañana, 10.